Buenos días, ingeniero. En esta presentación se hablará con respecto a la pendiente específica del proyecto vial Loja-Zamora, específicamente del tramo Podocarpus del Refugio. Debido a esto, se consideraron los siguientes puntos a tratar. Introducción que presenta mi persona. Clase de carretera y pendientes por mi compañera Ariana Jadán. Datos de carretera hablará mi compañero Gabriel Morejón. Metodología del HCM y cálculos por Emily Bustamante. Y finalmente, resultados, capacidad y nivel de servicio por Alison Rentería. Se hablará sobre los temas de diseño de carretera, capacidad y nivel de servicio, metodología y pendientes. El objetivo fundamental es saber cómo operan los vehículos en la vía, por lo que se debe considerar un diseño geométrico tanto horizontal como vertical. Se debe determinar la capacidad y nivel de servicio, por lo que es un terreno montañoso, y este presenta pendientes mayores al 3%, con una longitud mayor a 1 kilómetro. Primeramente, para obtener la capacidad y nivel de servicio, es necesario establecer la clase de carretera a la que pertenece el proyecto, de modo que se pueda conocer la metodología a utilizar del HCM. Dado que la carretera de 2 carriles tiene múltiples funciones, el método propone 3 categorías, las cuales son: la clase 1 pertenece a una carretera en la que el conductor viaja a una velocidad relativamente alta y también proporciona conexiones entre provincias o rutas de larga distancia, y también con puntos de conexión importantes. La clase 2, en esta no se viaja a velocidades tan altas y, al igual que la 1, conecta rutas de ocio o atraviesa terrenos accidentados. El tiempo de viaje no es largo cuando el turista es un factor importante. Finalmente, la clase 3 corresponde a una carretera que cuenta con características de la 1 y 2 y que conecta con pueblos pequeños, en donde el tráfico se mezcla con el tráfico local, por lo que se reducen las velocidades. Dicho esto, con respecto a las 3 clases, es necesario identificar a la que pertenece el proyecto, y según las características en cuanto a la pendiente, la geometría y el área, se ha establecido que el proyecto vial corresponde a una clase 2. Al ser una carretera que cuenta con pendientes pronunciadas en un terreno montañoso, se utilizará la metodología de pendientes específicas. En cada tramo se ha establecido la pendiente predominante, considerando la mayor de todas y que cuente con un porcentaje mayor a 3 y con una longitud de 1 kilómetro medida en la proyección horizontal. En este caso, para el tramo de análisis es del 7%. Muy bien, para los datos de la carretera, primeramente se tiene un ancho de carril de 3.65 metros. Tomando en cuenta la metodología del libro Highway Capacity Manual, se transforman las unidades a pies, por lo que se tiene un ancho de carril de 12 pies. El ancho de espaldón es 1.5 metros, que transformando a pies sería de 5. Para determinar el porcentaje no adelantamiento, se considera la distancia mínima de adelantamiento, que para este caso fue de 410 metros, considerando la velocidad de diseño. Como la longitud de cada tramo en la vía es de 1520 metros, transformándolos a porcentajes, se obtiene que el porcentaje no adelantamiento para este caso en específico es desde el 70%. El número de accesos por milla de la carretera con respecto al HCM es de 8, porque es una carretera con clase 2. El volumen de tránsito es considerado en base al tránsito promedio diario que se habría calculado para el futuro. Para calcular el mismo se tiene un valor de 7.605 vehículos sobre día para el periodo de diseño, por lo que primeramente hay que transformar dicho valor a vehículos por hora. Esto se lo consigue dividiendo para 24 horas. Por último, dicho resultado se multiplica por el factor de hora pico, que es de 0.88, y se obtiene un valor de 280 vehículos por día. Como se mencionó anteriormente, la longitud de cada tramo es de 1520 metros, transformándolo a millas es 0.94 millas. La distribución direccional considerada para la carretera es 50-50 porque es de 2 carriles. Se necesita esto para conocer la capacidad y nivel de servicio. El valor para BFFS se basa con respecto a la velocidad de diseño de la ruta. Como es de 60 km por hora, se debe transformar a millas y se tiene 40 millas por hora. Para el porcentaje de camiones y vehículos recreacionales se planteó un porcentaje del 8% para camiones y del 3% para vehículos recreacionales. Metodología HCM, cálculos.
Como ya se mencionó anteriormente, la metodología a utilizarse será la misma considerada en el análisis de carreteras con pendientes menores al 3%, por lo que el procedimiento a seguir es bastante similar, a excepción de algunas particularidades que se detallarán a continuación. Una vez obtenidos los datos de ingreso como se muestran en la tabla, se procede a realizar la estimación del flujo libre FFS. Tomando en cuenta los valores de ancho de carril, ancho de espaldón y puntos de acceso de la ruta, como se muestran en las tablas, y a través de la ecuación mostrada en pantalla. Se realiza el respectivo cálculo, que es parecido al caso de las pendientes menores al 3%, como ya se ha mencionado anteriormente. Por lo tanto, la respuesta a este parámetro fue de 36.70 millas por hora. Seguido de esto, se debe realizar el ajuste de la demanda de porcentaje de tiempo de seguimiento, PTSF, donde se utiliza el flujo previamente calculado de 159 vehículos, el 50% del volumen de tránsito y el PHF y el FG-PTSF. Este último es obtenido con respaldo de tablas en las que se detallan sus equivalencias en base a la pendiente específica con la que se esté trabajando. En este caso, para una pendiente del 7%, como se muestra en pantalla, se obtuvo un valor de 1. Seguido de esto, se efectuó el cálculo del FHV-PTSF, donde además de utilizar los parámetros CT y ER, se utilizan los porcentajes de camiones y vehículos recreacionales de 9 y 3% respectivamente. Además, se extrajeron los valores de ET de 1.2 y ER1 por medio de interpolación lineal de la tabla para casos particulares de pendientes mayores al 3%. Ingresando estos valores en la fórmula por demanda de PTSF, se obtiene un valor de 162 PC por hora. Continuando con el procedimiento, se realiza el cálculo del porcentaje de tiempo de seguimiento base, para el cual inicialmente se necesita obtener el BPTSF. Para conocer los coeficientes A y B que se presentan en la ecuación, se realiza una interpolación entre los rangos de volúmenes. Es así como se consideraron un coeficiente A de menos 0.0014 y un coeficiente B de 0.973, para así obtener un BPTSF de 17.9%. Además, la ecuación de porcentaje de tiempo de seguimiento solicita un valor de FNP-PTSF, mismo que se definió con base a la tabla presentada en la pantalla, donde una vez más se realizó interpolación. Así, finalmente, se consiguió un PTSF de 46.9%. Para concluir, se determinó un nivel de servicio de la carretera en análisis que correspondió a una carretera clase 2 en base al valor obtenido de PTSF, en vista de que se encontró entre el rango de mayor a 40 a 55%, esto se traduce en un nivel de servicio B. En cuanto al cálculo de la capacidad de la carretera, se tiene la siguiente expresión, donde el factor de vehículos pesados FHV-PTSF se recalculó incluyendo ET de 1.3 y ER de 1, que se definieron mediante una nueva interpolación, mientras que el FG-PTSF tiene un valor de 1, dado que se consideró un flujo direccional mayor a 900 vehículos por hora. Así, el resultado de la capacidad es de 1.656 vehículos por hora por cada dirección. Considerando ambos carriles, sería 3.312 vehículos por hora por su distribución direccional 50-50. Los resultados para cada tramo de la carretera se detallan a la derecha. Como se puede evidenciar en la tabla, son resultados consistentes y graduales. En general, se tiene un nivel de servicio B a lo largo de toda la vía. Muchas gracias.